Has cambiado, no mostraste ni un ápice de remordimiento por acabar con la felicidad de esos muchachos. Pensaba en nosotros. Pues si piensas en nosotros, piensa en lo que nos hicieron por aquel entonces. En cómo nos hicieron sentir, Bernardo, nos arruinaron la vida. ¿En qué voy a reparar? ¿En un mequetrefe al que apenas conozco? ¿En una niña malcriada y consentida? ¿Van ellos más que nosotros dos? No, Mercedes. Quiero que me digas lo que le has dicho exactamente y cómo ha reaccionado. No, Julio, déjame de acercarme. Es que aún no hay más. Táchame de lo primero que te pase por la cabeza. No sería suficiente, no bastaría, Rafael. ¡Pégame! Reacciona, por el amor de Dios. Atala en corto de una maldita vez. Te he educado para ser fuerte, un líder, no para que te deshagas en lágrimas ante la menor dificultad. Me atormenta saber que le estamos provocando tanto dolor a Adriana. Hemos dado un paso, Rafael, y tenemos que dar el siguiente. Que Rafael lo vi tan afectado. Tenemos que confesárselo todo. Adriana pagará con lo que más quiere, en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 119, 18 de marzo. La venganza de José Luis contra Adriana está en marcha. Tiene un plan para matar a Pedrito, mañana en Valle Salvaje. Adriana pagará con lo que más quiere. La frase retumbaba en la penumbra de los pasillos de la hacienda Salcedo de la Cruz, convirtiéndose en el eco ineludible de una venganza que parecía estar fraguándose desde los cimientos de ese lugar. En Valle Salvaje, se vivía una calma tensa, una atmósfera peculiar que anunciaba tormentas venideras. Las hojas de los árboles susurraban secretos cuando el viento las agitaba, y el sol, ya no tan esplendoroso, se dejaba cubrir por nubes de presagio funesto. Se percibía la inminencia de un suceso terrible, una tragedia destinada a sacudir los cimientos de la familia y de todo aquel que se atreviera a interponerse en el camino de José Luis Salcedo de la Cruz. Todo había comenzado con la determinación férrea de José Luis de cobrar venganza contra Adriana. Para él, su nuera no era más que la causante de todas las desdichas, la persona que, a sus ojos, había mancillado el honor y el legado de los Salcedo de la Cruz. Don José Luis, desde siempre orgulloso hasta el límite de la arrogancia, llevaba semanas diseñando un plan meticuloso para provocarle el mayor de los sufrimientos. Y, sobre todo, para demostrarle que en Valle Salvaje ninguna traición quedaba impune. Cualesquiera que fuesen sus motivos, José Luis estaba determinado a herir a Adriana en lo más profundo de su corazón. Y para lograrlo, había fijado la vista en aquello que ella más amaba: su hijo, Pedrito. Mientras tanto, Julio, el hijo de José Luis, libraba sus propias batallas. Trataba de escapar de la verdad que su hermano, Rafael, le había confesado con una honestidad casi dolorosa. Rafael estaba enamorado de Adriana. Nadie hubiera imaginado aquella revelación. La tensión que cargaba consigo esa confesión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Julio, confundido y sumido en un conflicto interno, se sentía traicionado. ¿Cómo se atrevía Rafael a amar a la misma mujer que le había causado tantos desvelos? Sin embargo, la insistencia de Rafael por explicarle la pureza de sus sentimientos solo lograba desorientar más a Julio, que no sabía si debía enfrentarlo con furia o con un arrebato desesperado. El dilema de Julio no podía ocultarse de los ojos de Adriana. Ella, preocupada al observar la angustia que se reflejaba en su semblante, exigió conocer cada uno de los detalles del encuentro entre los hermanos. Lo que descubrió la dejó descolocada. No estaba segura de si sentía culpa, sorpresa o la punzante sospecha de que todo aquello fuera parte de un plan retorcido orquestado por José Luis para destruirla. Pero su preocupación por Julio no era menor. Lo veía abatido, peleando internamente con la vergüenza, el enojo y la sospecha. Y sabía que era incapaz de seguir fingiendo indiferencia. Para colmo, Julio recibió también la presión de su padre, quien no dudó en restregarle su visión más intransigente. El deber de Julio era atar en corto a Adriana. Para José Luis,
Su hijo estaba entrenado para ser un líder, no un hombre que se dejaba llevar por las lágrimas y los dolores del corazón. A la par, Alejo se debatía en un espinoso conflicto tras haber confesado a Luisa el chantaje al que lo sometía Gaspar, el hijo bastardo de José Luis. La voz de Alejo temblaba cuando le contaba a Luisa cómo Gaspar pretendía usar al pequeño Evaristo para manipularlo, aprovechándose de las vulnerabilidades y los temores que anidaban en su conciencia. En un momento de lucidez, Luisa concluyó que había llegado la hora de poner a salvo al niño. Si Evaristo se había vuelto el arma perfecta para Gaspar, debían actuar con rapidez, pues los resentimientos de Gaspar parecían no tener límite. Para Luisa, la única solución verdadera era alejar al pequeño de Valle Salvaje, aunque esta decisión desgarrara su corazón. Sin embargo, sabía que postergar lo inevitable implicaría poner en riesgo la seguridad del niño y la de todos a su alrededor. Mientras tanto, Mercedes, con su conciencia intranquila, se sentía partícipe de un juego turbio. Observaba la relación que Bárbara y Leonardo habían construido con tanto cariño, ahora completamente rota por las intrigas y maquinaciones de su esposo, Bernardo. Y esa culpa la carcomía. Recordaba sus propios inicios con Bernardo, los momentos en que el mundo parecía conspirar contra su amor, y no podía evitar preguntarse si todo aquello que estaban repitiendo con la nueva generación no era más que el reflejo de sus errores pasados. En un arrebato de sinceridad, se lo recriminó a su marido, quien reaccionó de forma despiadada. Sus palabras, más que tranquilizarla, encendieron la duda en el corazón de Mercedes, haciéndole pensar que quizás Bernardo nunca había sido el hombre que decía ser. Por otro lado, en la penumbra de una de las habitaciones de la hacienda, Matilde se sumía en la más profunda desesperación. Nada parecía tener sentido para ella. La vida se le antojaba vacía, y sentía que su presencia en Valle Salvaje solo contribuía a una espiral incesante de tragedias. Sin embargo, la aparición de Atanasio cambió por completo la perspectiva de Matilde. Él, con su voz suave y firme, le hizo una confesión que la tomó por sorpresa. Sus sentimientos por ella eran auténticos y fuertes, tan intensos que no podían explicarse con palabras. Atanasio, determinado a sostenerla en su peor momento, le prometió cuidarla y amarla, sin importar las miradas de desaprobación que pudieran surgir a su alrededor. Fue precisamente ese amor lo que devolvió a Matilde las ganas de vivir, la convicción de que aún había motivos para seguir adelante. La sola idea de sentir que alguien la comprendía, la apreciaba y la necesitaba, operó en ella como un antídoto contra la soledad. En medio de ese torbellino emocional, llegó la noticia de que Leonardo había dejado Valle Salvaje. La reacción de Bárbara fue instantánea. No lo pensó dos veces y salió tras él, poseída por un impulso que le gritaba que no podía dejarlo ir. Lo que sentía por Leonardo ya había superado cualquier atisbo de duda. Comprendió que, lejos de aquel hombre, su vida carecía de luz. Al encontrarlo, se produjo un encuentro cargado de anhelos y confesiones. Leonardo, lejos de las distracciones que lo rodeaban en la hacienda, se sinceró de forma desgarradora. Su compromiso con ella era real, trascendía a cualquier relación superficial que hubiese tenido en el pasado. Su fama de conquistador, de hombre libertino, no podía rivalizar con los sentimientos que Bárbara despertaba en él. Casi como un susurro, Leonardo le propuso a Bárbara la posibilidad de formalizar esa relación y dar un paso definitivo en sus vidas. Su propuesta la dejó sin aliento. Por primera vez, no podía evadir la gran pregunta. ¿Estaba lista para construir un futuro junto a él y enfrentar todo lo que ello implicaría? Aunque el corazón de Bárbara se desbordaba de emoción, también era consciente de las intrigas que se cernían sobre Valle Salvaje y del temor a que Bernardo,
o cualquier otro, volviera a interponerse entre ellos. En la casa pequeña, donde normalmente se respiraba un aire más apacible, la tensión empezaba a notarse. Tanto Victoria como Gaspar y Alejo habían percibido la forma obsesiva en que Matilde miraba al pequeño Evaristo, esa necesidad casi enfermiza de tenerlo cerca a cada instante. Era como si Matilde pretendiera aislarse del resto del mundo y encontrar en el niño una fuente de seguridad y afecto que no había logrado hallar en los adultos. Pero la fijación de Matilde se volvía cada vez más alarmante. Sus ojos se encendían de un modo extraño al verlo, y la manera en que cuidaba sus horarios, su alimento y cada mínimo detalle se tornaba sofocante. Ante las constantes advertencias, Luisa se vio cada vez más presionada. Estaba harta de que todos la trataran como si fuera incapaz de ver la realidad por sí misma. Sin embargo, en el fondo, ella también temía que Matilde hubiera sobrepasado los límites de una relación sana con el bebé. Frente a esta encrucijada, Luisa vislumbró dos opciones igualmente dolorosas: marcharse con el pequeño Evaristo de Valle Salvaje, abandonando todo lo que conocía, o confiar en Matilde y esperar que las alarmas que daban los demás fueran producto de un malentendido. Pero podía darse el lujo de ignorar esas señales. En cuanto a Rafael y Adriana, ellos atravesaban uno de los momentos más duros de su vida, sabiendo que su amor, clandestino e inconfesable, pendía de un hilo muy fino. Decidieron hablar con Julio y confesarle al fin la naturaleza verdadera de su relación. Con el estómago encogido por la ansiedad, optaron por contarle la verdad antes de que llegara a sus oídos por otros medios. Lo que no tenían claro era si también le revelarían la verdad sobre las propiedades de los Salcedo de la Cruz, ese secreto que se había convertido en un arma de doble filo. No obstante, la charla resultó más complicada de lo que habían imaginado. La reacción de Julio fue impredecible. No estalló en ira inmediata, sino que mostró un gesto frío, cargado de resentimiento, como si algo dentro de él se hubiera quebrado para siempre. Con la voz temblorosa, les dijo que no tenía ya fuerzas para seguir siendo el blanco de mentiras y traiciones. Adriana y Rafael, con el corazón en un puño, comprendieron en ese instante que su propia relación estaba condenada a sufrir un giro drástico. No podían continuar así, a espaldas de todos, devorándose de culpa. Había llegado el momento de tomar una decisión con consecuencias irreparables. Lejos de ese triángulo tormentoso, Bernardo, sin proponérselo, se vio envuelto en otro descubrimiento. Fue testigo de una conversación entre Irene y Adriana, en la que la joven al parecer buscaba interceder por Leonardo y Bárbara. Sus palabras eran claras. Estaba intentando convencer a Bárbara de que aceptara la relación con Leonardo, argumentando que la felicidad era un derecho que todos debían defender. Bernardo, escondido tras la puerta, se preguntaba qué podía ganar Adriana con esa intervención. ¿Acaso había un motivo oculto? ¿Por qué se preocupaba tanto por los sentimientos de Bárbara y de Leonardo, en un momento en el que todos los problemas de la hacienda apuntaban hacia ella? Aquel diálogo sembró en Bernardo nuevas dudas que podrían transformarse en sospechas más profundas. En un lugar como Valle Salvaje, donde cada secreto tenía el potencial de convertirse en un arma letal, cualquier pizca de información podía modificar el rumbo de los acontecimientos. Al caer la noche, las sombras se extendieron por la hacienda, dando a los parajes un matiz sobrecogedor. Fue durante esa penumbra cuando José Luis, en la soledad de su despacho, repasó mentalmente los pormenores de su plan para eliminar a Pedrito. Su rostro, iluminado por la escasa luz de un candelabro, mostraba una expresión inhumana, producto de un rencor que llevaba mucho tiempo cultivándose. No sentía piedad, ni remordimiento. Pedrito, para él, no era más que un obstáculo,
la personificación de la traición de Adriana. Si ese niño desaparecía, Adriana pagaría con creces la afrenta que había osado cometer contra la familia Salcedo de la Cruz. La venganza, en su mente, era tan sagrada como la tierra que había heredado de sus antepasados. De pronto, una ráfaga de viento apagó la llama del candelabro, sumiendo el despacho en oscuridad absoluta. Sin inmutarse, José Luis se levantó, encendió una lámpara de aceite y cerró la puerta tras de sí, susurrando para sí mismo: mañana será el día. La incertidumbre siguió creciendo cuando, al amanecer, Julio se encontró con su padre en el comedor principal. Notó en el semblante de José Luis la frialdad de un hombre que acaricia la posibilidad de un acto atroz. Sintió, además, una punzada en el pecho. Aunque Julio se había distanciado emocionalmente de Adriana, no podía concebir la idea de que alguien dañara a Pedrito. El inocente afecto del niño era una de las pocas cosas puras que quedaban en la hacienda, y, por algún motivo, imaginarlo en peligro sacudió en él ese resto de humanidad que creía perdido. Quiso articular una pregunta sobre las intenciones de su padre, pero el silencio y la mirada helada de José Luis le indicaron que no era momento de indagar. En otro rincón de la hacienda, Adriana sentía una congoja constante. Se despertó agitada, con la sensación de que algo nefasto se cernía sobre ella. Buscó a Pedrito en su habitación y lo abrazó con fuerza, intentando reprimir el temblor de sus manos. La inocencia del niño contrastaba con el temor que se apoderaba de ella. Cada vez que pensaba en la mirada de José Luis, un escalofrío la recorría. Tal vez estaba obsesionándose con teorías imposibles, pero una voz interna le advertía que no debía bajar la guardia, que el hombre que la consideraba su enemiga era capaz de cualquier cosa. Con el corazón oprimido, y sin perder de vista a Pedrito, Adriana salió a caminar por los jardines para aclarar su mente, sin saber que la desgracia se estaba gestando a sus espaldas. Rafael, por su parte, se debatía en sus pensamientos. Amaba a Adriana, no había duda de ello, pero no podía ignorar el dolor de Julio ni las implicaciones que vendrían si la verdad salía a la luz de manera abrupta. Tampoco ignoraba el poder de José Luis y lo que significaba confrontarlo. Esa mañana, se armó de valor y se dispuso a hablar con su padre, quizá buscando un atisbo de humanidad. Pero la sola mención del nombre de Adriana desencadenó en José Luis una ráfaga de ira contenida. «No vuelvas a pronunciar ese nombre delante de mí», le espetó, con voz glacial. «Esa mujer ha traído desgracia a esta casa, y tú, como el insensato que eres, te has dejado arrastrar por sus encantos». Rafael percibió el odio reverberando en cada palabra. Le hubiera gustado replicar, defender a Adriana, proclamar su amor. Pero la mirada asesina de José Luis lo obligó a callar. Se dio cuenta, con horror, de que su padre no estaba en sus cabales. Poco después, cuando Julio deambulaba por el pasillo principal, se topó con Irene, quien lo miró con esa extraña mezcla de preocupación y ternura que la caracterizaba. Desde que había apoyado a Adriana y a Bárbara en múltiples ocasiones, la presencia de Irene en la hacienda era un enigma que pocos comprendían. «Julio, escúchame», le dijo, con un hilo de voz. «Sé que te cuesta reconocerlo, pero tu padre tiene un plan. Temo que pueda cometer algo terrible contra Pedrito». La sangre se geló en las venas de Julio. Su mayor temor cobraba forma. Los presentimientos no eran una simple paranoia. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, con un nudo en la garganta. Irene se limitó a bajar la mirada, consciente de que sus palabras podían ponerla en peligro. No quería revelar cómo se había enterado, pero necesitaba alertar a Julio. «Tienes que proteger al niño». «No sé cómo»,
pero no dejes que lo aparte de Adriana ni un solo instante. La desesperación se propagó como un incendio. Julio salió corriendo en busca de Adriana y de Pedrito. El corazón le palpitaba con fuerza, dominado por la urgencia. Al llegar a la terraza, encontró a Adriana contemplando el horizonte con Pedrito dormido en sus brazos. Se acercó tan bruscamente que Adriana dio un respingo, asustada. «Tienes que esconderte. Llévate a Pedrito de aquí. Mi padre planea algo. No puedo explicarte, pero tienes que irte», le advirtió con la voz agitada. Adriana intentó responder, pero el temor la dejó muda. Miró a Julio y vio la sinceridad de su angustia. Era evidente que la amenaza era real. Sin embargo, marcharse suponía renunciar a sus planes, sus pertenencias, su lugar. Aún así, la seguridad de su hijo era lo primero. Con una determinación forjada en el fuego de la maternidad, Adriana obedeció. Le dio las gracias a Julio con un nudo de emociones en la garganta y se llevó a Pedrito, rezando en silencio porque aquella alerta hubiera llegado a tiempo. Entretanto, la situación en la casa pequeña alcanzaba un punto álgido. Luisa, presionada por la insistencia de Victoria y los avisos de Gaspar sobre la conducta errática de Matilde, empacó apresuradamente algunas cosas para Evaristo, dispuesta a huir. Pero Matilde la descubrió y, con lágrimas bañando su rostro, le rogó que no se marchara. «Necesito a ese niño, él le da sentido a mi vida. Por favor, déjame demostrar que soy capaz de cuidarlo, de amarlo». Sus súplicas sonaban desesperadas, y por un instante, Luisa dudó. Matilde no era una mala persona, simplemente era alguien que había sufrido demasiado y que, en su dolor, se había aferrado a Evaristo como una tabla de salvación. Aún así, Luisa no podía ignorar la mirada de obsesión que oscurecía los ojos de Matilde. Si decidía quedarse, ¿podría garantizar la seguridad emocional del niño? ¿O lo estaría exponiendo a un entorno peligroso? Inmersa en este dilema, Luisa sintió que se le escurría el aliento. En aquel rincón de la hacienda, el llanto de Matilde resonó como una plegaria desesperada. Mientras tanto, Bernardo continuaba con sus manipulaciones. Tras haber oído la conversación entre Irene y Adriana, decidió que era momento de entrometerse en la relación de Bárbara y Leonardo, ignorando por completo los deseos de Mercedes y el derecho de su hija a buscar su propia felicidad. Con suma astucia, envió un mensaje a través de uno de los peones de la hacienda para que interceptaran el carruaje de Bárbara, quien se disponía a regresar con Leonardo. El mensaje era claro y amenazante. «Dile a Bárbara que si se atreve a dar un paso más, su madre pagará las consecuencias». El temor de que algo malo pudiera sucederle a Mercedes resultaba un arma eficaz para retener a Bárbara, que sentía un amor profundo por su madre. Sin embargo, la joven, impulsada por la pasión de reunirse con Leonardo, resistió la tentación de dar marcha atrás. La decisión fue desgarradora, pero su corazón le dictaba que esta vez no cedería ante las presiones de su padre. En las cuadras, Leonardo revisaba los caballos, preparando su viaje de regreso. Tras su propuesta a Bárbara, se había llenado de ilusión, aunque también de dudas. Le preocupaba la hostilidad que reinaba en Valle Salvaje, los secretos que pululaban a su alrededor y la furia incontenible de José Luis. Pero el amor que sentía por Bárbara superaba cualquier obstáculo. Mientras se disponía a ensillar un corcel para emprender camino, sintió una presencia detrás de él. Con un sobresalto, se giró y descubrió a Bernardo, que lo miraba con desprecio. «Nunca tendrás mi bendición», le espetó. «Bárbara se merece algo mejor que un don Juan que apenas sabe sostener sus promesas». Leonardo, conteniendo su rabia, le respondió con franqueza: «Con o sin tu bendición, jamás dejaré de luchar por ella».
El enfrentamiento se hizo más tenso, y la escasa cordialidad que quedaba entre ambos se perdió en un torrente de acusaciones y desprecios. Antes de marcharse, Bernardo le lanzó una última advertencia. Espero que sepas a lo que te atienes. Valle Salvaje no perdona la debilidad, y menos aún, la traición. Entretanto, José Luis aguardaba el momento idóneo para ejecutar su macabro plan contra Pedrito. Enterado de que Adriana había tratado de huir con el niño, intensificó la vigilancia en los alrededores de la hacienda. Con un grupo de hombres armados, cerró las salidas principales, buscando impedir cualquier tentativa de escape. Julio, angustiado, no sabía cómo ayudar sin despertar sospechas. Intentaba distraer a su padre, ganar tiempo, desviar la atención hacia otros asuntos, pero la determinación de José Luis era inquebrantable. En un instante de pánico, Julio corrió en busca de Rafael, esperando que su hermano lograra convencer a su padre de desistir. Pero Rafael estaba conmocionado tras su última conversación con José Luis, que había sido un callejón sin salida. No hay razón ni palabras que logren frenarlo, dijo, con los ojos nublados por el terror. Si no lo detenemos hoy, podríamos perderlo todo. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con el sol teñido de un rojo ominoso, como si el cielo presintiera la sangre que estaba a punto de derramarse. Adriana, refugiada con Pedrito en los límites de la hacienda, buscaba frenéticamente una ruta de escape. Sus manos temblaban al acariciar el cabello de su hijo, y su mente repasaba los caminos que llevaban a la libertad. Pero se dio cuenta de que los guardias de José Luis rondaban cada sendero. En ese momento, creyó haber perdido toda esperanza, hasta que divisó una figura inconfundible: Atanasio. El hombre, que había mantenido un perfil bajo todo ese tiempo, se acercó con cautela. Le dijo a Adriana, en un susurro, que conocía una senda alternativa, un antiguo camino que solo los peones más veteranos usaban para transportar provisiones. Sin pensarlo dos veces, Adriana siguió a Atanasio, agarrando de la mano a un asustado Pedrito. Rezaba en silencio para que Julio y Rafael encontraran una forma de frenar a José Luis. El trayecto por aquel camino era arduo. El suelo estaba cubierto de maleza y piedras sueltas, y los latidos del corazón de Adriana resonaban en su pecho como tambores de guerra. A cada crujido, temía descubrir que los hombres de José Luis les pisaban los talones. Sin embargo, logró llegar a un claro del bosque sin ser detectada. Fue allí donde se encontró con una sorpresa inesperada: Gaspar. El bastardo de José Luis, sabiendo del plan para asesinar a Pedrito, había acudido movido por su propio resentimiento. No te equivoques, Adriana, le advirtió con tono serio. No vengo a salvarte por lástima. Vengo a ofrecerte un trato. Ella, desconcertada, no supo qué responder. Gaspar se limitó a esbozar una sonrisa torva. Si quieres que Pedrito se salve, deberás ayudarme a desenmascarar a José Luis. Tengo pruebas de sus negocios turbios, y quiero cobrármelas todas. Adriana, desesperada por la seguridad de su hijo, asintió con pesadumbre. No tenía otra opción. Si colaborar con Gaspar era la única manera de preservar la vida de Pedrito, estaba dispuesta a todo. Juntos, emprendieron la marcha por un atajo que prometía la salida más rápida de Valle Salvaje. Al caer la noche, la tensión era insoportable. Julio y Rafael, unidos por primera vez en mucho tiempo, idearon un plan para frustrar el fatídico desenlace que su padre ansiaba. Mientras Rafael entretenía a José Luis con falsos reportes de los trabajadores, Julio trataría de dispersar a los hombres armados para brindar a Adriana la oportunidad de escapar. Se sentía culpable, lleno de miedo,
pero comprendía que debía actuar con coraje para proteger a Pedrito. En la penumbra de los establos, se escucharon voces confusas y órdenes cruzadas. Fue entonces cuando José Luis se percató de la estratagema de sus hijos. Furioso, desenfundó un arma y salió a campo abierto, decidido a encontrar y aniquilar a su presa. Cuando finalmente José Luis divisó a Adriana, Pedrito y Gaspar a lo lejos, sintió la explosión de adrenalina que precede al acto violento. Alzó su arma, con la mirada encendida por la ira. «Traidores, todos son unos traidores», gritó. Gaspar, sosteniendo a Pedrito para protegerlo, encaró a José Luis. «Tú me enseñaste la crueldad, padre. Ahora mírate, dispuesto a matar a un niño indefenso, todo por tu estúpido orgullo». José Luis, enceguecido, no toleró el insulto. Un disparo retumbó en el aire, y el horror se dibujó en los rostros de quienes presenciaron la escena. Adriana lanzó un grito desgarrador, cubriendo a Pedrito con su cuerpo. Gaspar se tambaleó, con la mano aferrada al costado, donde la bala se había alojado. En un último aliento de fuerza, se interpuso entre José Luis y el niño. Aquel instante pareció dilatarse en la memoria de todos. La rabia irracional de José Luis, la determinación de Gaspar y los sollozos de Adriana, que comprendía cuán cerca estaban de la tragedia. La tensión no se resolvió con un solo disparo. Julio y Rafael, que habían logrado acercarse, corrieron para desarmar a su padre. En medio de la confusión, José Luis se resistió con furia, golpeando a Julio y forcejeando con Rafael. La pistola cayó al suelo, soltando chispas al impactar contra la roca. Como un animal herido, José Luis rugió, incapaz de aceptar que su venganza pudiera fracasar. Pero el coraje conjunto de sus hijos, y el factor sorpresa que supuso la presencia agonizante de Gaspar, logró someterlo. Aturdido, José Luis fue incapaz de alzar la vista cuando vio a Adriana abrazando a Pedrito. Sintió que, por primera vez, toda su autoridad se había resquebrajado ante sus ojos. A medida que la noche avanzaba, la angustia cedió paso a un silencio doloroso. Adriana, acunando a Pedrito, derramó lágrimas sin consuelo, preguntándose cómo había llegado todo tan lejos. Gaspar, sangrando, fue auxiliado por Atanasio y llevado al interior de la hacienda para que lo atendieran. Julio, con el rostro desencajado, se recostó contra un muro, intentando asimilar que su padre había estado a punto de convertirse en un asesino. Rafael, conmovido y tembloroso, buscó a Adriana para tratar de consolarla, consciente de que su relación quedaba definitivamente marcada por la sangre y el terror. Mientras tanto, José Luis, enmudecido, fue conducido a su despacho, custodiado por algunos hombres que, hasta esa misma mañana, lo habían obedecido ciegamente. Y así, en aquella noche cargada de fatalidad, la venganza de José Luis contra Adriana dio un vuelco inesperado. En Valle Salvaje, nada volvería a ser igual. Cada personaje llevaba consigo cicatrices que no podrían borrarse fácilmente. La confesión de Rafael, el amor oculto de Adriana, las dudas de Julio, la obsesión de Matilde, el coraje de Gaspar, las intrigas de Bernardo, la determinación de Bárbara y Leonardo de abrirse paso hacia una felicidad imposible. Todo se entretejía en un tapiz de pasiones intensas y secretos que salían a la luz una y otra vez, infligiendo nuevas heridas donde antes solo había sombras. La mirada de Adriana, al alzar la cabeza y contemplar la luna, reflejó un cansancio infinito y un atisbo de esperanza. Pedrito estaba a salvo, pero la guerra no había terminado. El día siguiente prometía traer más revelaciones, reencuentros y, tal vez, el principio de una confrontación definitiva. Porque en Valle Salvaje,
cada corazón herido leid con ansias de justicia o venganza. Y el polvo del camino, la sangre derramada y las lágrimas diseminadas entre sus dominios no hacían más que alimentar la insaciable sed de nuevos desafíos y peligros. Sin duda, al llegar el alba, todos sabrían que la historia de Adriana y los Salcedo de la Cruz estaba lejos de concluir. Apenas se había abierto un capítulo más, lleno de desconsuelo y pasión, en el que cada uno tendría que afrontar el peso de sus actos y decisiones. Y aunque las cicatrices aún fueran recientes, la vida seguiría su curso inexorable, retándolos a sobrevivir a la próxima tormenta.